Luciano Benjamín Menéndez, el general más condenado de la Argentina, padre de 7 hijos, hijo y nieto de militares, portador de un apellido de estirpe, amo y señor de vida y hacienda de millones de argentinos, expuesto como nunca antes por un profundo y riguroso trabajo de investigación histórica y periodística. Un libro imprescindible, clave para entender la historia del ejército en el siglo XX y su participación decisiva en la vida política contemporánea. Camilo Ratti presenta Cachorro, vida y muertes de Luciano Benjamín Menéndez. Presentando el libro Cachorro que es de un adulto, ¿no? Pero bueno, un adulto que nos hizo mucho daño y que está bueno ese intento, digamos, de recopilar la historia para tener memoria y que no se repitan las conductas, ¿no? Exactamente, bueno, venimos a Río Tercero con mucho placer. Es la primera vez que presentamos el libro fuera de Córdoba, que lo presentamos hace un mes y medio, y esta es la primera presentación que hacemos afuera de Cachorro, vida y muertes de Luciano Benjamín Menéndez, un personaje central de nuestra historia reciente. No solamente de Córdoba, sino de buena parte del país, inclusive a nivel nacional, porque Menéndez fue uno de los jefes de la dictadura, uno de los 5 o 6 hombres más poderosos de la dictadura, que manejaba 1/3 del país, en el cual vivían 7 millones de personas, y bueno, era hora de que los cordobeses, que fue un poco la cuna de su poder, abordáramos quién era Luciano Benjamín Menéndez, un personaje muy, muy importante, de una parte trágica de nuestra historia, pero hay que abordarla, como decís vos. Está bien. Y en este intento, digamos, de abordarla y para, digamos, desenmascarar, porque estos personajes, uno en muchos lugares los sigue escuchando que los reivindican, ¿no? Como si uno no tuviese memoria histórica de lo que sucedió, ¿no? Y bueno, el libro es un poco un intento también de reconstruir, de aportar a la reconstrucción de la memoria histórica, de una parte importante de nuestra historia reciente, y de entender también, digamos, cuál fue el lugar que ocupó no solamente Menéndez, sino el ejército y las Fuerzas Armadas en la política argentina del siglo XX, que fueron un actor central, lamentablemente un actor central de nuestro sistema político, que debilitó en gran medida el sistema democrático argentino. Y bueno, esto es, digamos, como un intento de que conozcamos un poco más quién fue Menéndez, cuál es su origen, cuál es su formación, y que las nuevas generaciones también entiendan, digamos, quién fue Menéndez, qué fue la dictadura, qué lugar ocupó él en ese proyecto político que fue la dictadura, cómo se da el golpe de Estado, dónde surge la violencia política en la Argentina, y hacerlo de una mirada cordobesa, porque casi todo lo que se había escrito sobre esta época y sobre esos años siempre hay una mirada muy porteña, muy de Buenos Aires, y Córdoba fue un lugar central de la lucha política en los años 60 y 70, y bueno, me parecía que era hora de que lo abordáramos, ¿no?, cordobeses. Bueno, y también descubrir los actores que acompañaron a Menéndez, ¿no? Porque no fue una aventura de un desquiciado, sino que hubo muchas instituciones como la eclesiástica y como también algunos políticos que acompañaron la locura de este proyecto, digamos, de intentar catalogar subversivo a todo aquel que pensaba o acompañaba a los pobres. Y quería presentarlo a Camilo con un pequeño cuento de su comandante Marcos, que es un jesuita que está en la selva Lacandona, allá en México, y él contaba un cuento que la verdad que me marcó mucho, y en los lugares donde lo contamos, en las barriadas también, ¿no? Y creo que es apropiado para contarlo acá, brevemente, es muy, muy, muy chiquito. Marcos decía que había una familia pobre que tenía un pollo pobre, una gallina, un chancho pobre y un caballo pobre. Y que la mujer pobre le dijo al hombre pobre: no tenemos nada que comer porque somos pobres. Entonces el hombre mató al pollo pobre y comieron un puchero pobre, que les alcanzó para 2 días. Al segundo día la mujer le dice: no tenemos nada que comer porque somos pobres. Y entonces mataron al chancho pobre y comieron 6 días. Y al 6.º día la mujer le dice: no tenemos nada que comer porque somos pobres. Y dice Marcos: y el caballo se fue del cuento. Porque si se quedaba en el cuento, se lo comían.
Bueno, yo creo que el intento del libro es un intento de este caballo bayo que se fue del cuento, ¿no? Uno sale del cuento para contar su cuento, para contar la historia, transferirla, y en esa transferencia de la historia es cuando la comunidad se apropia y también empieza a hacer su propia La dictadura fue un proyecto que se dividió el país de una manera feudal, donde cada jefe militar era dueño de la vida y la muerte y de la vida cotidiana de millones de personas. Menéndez era el jefe del tercer cuerpo de ejército entre 1975 y 1979, donde vivían 7 millones de personas. Un comandante muy importante que concentró mucho el poder en sí mismo y que llevó a cabo un plan de exterminio, un plan represivo que no se agota en el proyecto ese represivo. Ese proyecto fue represivo, sirvió para instalar otro modelo social, otro tipo de sociedad, que justamente era la contracara de este modelo de sociedad participativa, de organización popular, de lucha colectiva, que se expresa muy fuertemente en la década del 60 y 70, y que justamente se planteaba la toma del poder, ¿no? Menéndez y las Fuerzas Armadas Argentinas son formadas por la doctrina francesa, que convence a todas las Fuerzas Armadas de América Latina de que el enemigo ya no era un país extranjero, sino que el enemigo estaba dentro del país. Y a partir de eso es como que la sociedad empieza a ser sospechosa a priori, ¿no? O sea, el enemigo está dentro de esa sociedad y hay que encontrarlo y hay que descubrirlo. Inclusive plantea que puede estar inclusive dentro del mismo círculo de los amigos, de la familia. De ahí, digamos, la profundidad que tuvo la represión en la Argentina y que tuvo en Córdoba y Tucumán. Subversivo era todo aquel que tuviera una inquietud, que participara, que pusiera en tela de juicio el poder, que fuera crítico, y después todo aquel que, por supuesto, después del golpe de Estado y los meses previos también, criticara al gobierno militar, que es un golpe de Estado que se prepara con muchísimo tiempo de anticipación y en el cual Menéndez tiene un lugar protagónico. Él venía de Tucumán. Tucumán y Córdoba eran dos lugares de muchísima intensidad política, donde había surgido el sindicalismo clasista y combativo, que se ponía la burocracia sindical, que tenía a Agustín Tosco, René Salamanca, Tirio López como referentes de ese sindicalismo de base, cercano al pueblo, humilde, sin privilegios, y eran realmente un peligro para, digamos, todos estos sectores de poder, ese tipo de sindicalismo, que formaba parte de un proyecto político, no era solamente una lucha reivindicativa. Justamente un poco lo que plantea el sindicalismo es pasar de lo reivindicativo a la lucha política. Bueno, digamos, Córdoba y Tucumán eran los dos lugares centrales de esa lucha política, y Menéndez justamente primero recala en Tucumán, donde el PRT y el ERP hacen una de sus bases, y después viene Córdoba, porque Córdoba era un poco la cabecera del tercer cuerpo de ejército y que de alguna manera controlaba todo lo que era el tercer cuerpo de ejército, que eran 10 provincias argentinas, todo el noroeste y Cuyo. Y llega a Córdoba justamente y junto con él llegan a Córdoba todos militares que eran expertos antisubversivos formados por los franceses en toda la década del 60, con esta idea del enemigo subversivo, del enemigo interior, y de que había que armar un gran aparato de inteligencia para poder descubrirlos, secuestrarlos, matarlos y desaparecerlos. Él llega a Córdoba y toma el poder, lo hace en forma personal, destituye él en forma personal al gobernador de Córdoba, que era Berkovich Rodríguez, que estaba en la Casa de Gobierno, lo que era la Casa de las Tejas, y a partir de la toma del poder empieza a construir, digamos, todo un sistema político muy concentrado en su figura, y se lanza de forma personal a poner en marcha un aparato represivo gigantesco. Para que ustedes se den una idea, Menéndez manejaba 50 campos de concentración en 10 provincias argentinas, los manejaba en forma personal, él visitaba los campos de concentración, así me lo reflejan un poco los testimonios de La Perla,
Y se plantean algunas etapas, ¿no? La primera etapa es un poco la etapa del aniquilamiento, que es el 76, donde realmente con un grandísimo aparato logran desarticular todo tipo de resistencia, armada y desarmada. Y después pasan a otra etapa. Digamos, la dictadura tenía un objetivo político, como les decía antes, que era reconfigurar la sociedad argentina. Y se pasa a una etapa de conquista, ¿no? Social y cultural. Y empieza, digamos, de estar, digamos, la sociedad organizada y las organizaciones políticas en la calle. El ejército toma la calle a partir del 77 y empieza una conquista social a través de los medios de comunicación, de estar muy presente en todo tipo de actividades de la vida cotidiana de la gente. Y es muy efectivo y va conquistando a la sociedad que acompaña, ¿no? este proyecto político de la dictadura, con la excusa del orden, con la excusa de acabar con la violencia política, que era una realidad, ¿no? O sea, convengamos que tampoco vamos a desconocer eso, digamos, era un momento de muchísima violencia. Que yo, digamos, lo que intento en el libro es tratar de entender o de explicar o de buscar las razones de por qué, cuáles son los orígenes de esa violencia política, ¿no? ¿Por qué surge para las generaciones de esa época la lucha armada como una alternativa de conquista del poder y no la democracia? Otro aspecto central de la vida de Menéndez fue la guerra con Chile, que fue una guerra que estuvimos a punto de tener en Argentina, que es un aspecto desconocido para la inmensa mayoría, que fue en el año 78, a partir de un conflicto en el canal del Bigle, que se remonta a viejas historias, digamos, entre Argentina y Chile por cuestiones limítrofes, y Menéndez es el jefe militar que promueve la guerra con Chile en contra de otros sectores de las Fuerzas Armadas que se oponían a esa guerra. Y él es un poco la cara visible y va armando todo ese escenario belicista porque, digamos, es una persona que todo lo analiza desde el punto de vista militar, la política también, todo es atravesado por una lógica militar. Y finalmente, bueno, es una guerra que finalmente con ahí la intervención del Vaticano y, bueno, y Estados Unidos y Videla logran detener la guerra y un poco empieza el momento de la declinación de Menéndez en la dictadura. Y empieza su momento tal vez de ostracismo o de otra etapa. Empieza a preparar un poco lo que va a ser las sublevaciones. Se subleva en el 79 en contra de Viola, que era el comandante jefe del ejército, y lo retiran. Es una sublevación que fracasa y empieza a tejer un montón de relaciones con la civilidad de Córdoba. Menéndez es una persona que una o dos veces a la semana cenaba con los principales industriales de Córdoba, en el comando del Tercer Cuerpo de Ejército, que negociaba con Eduardo Angelos el armado de una estructura política. Angelos logró que Menéndez dejara 100 intendentes radicales y que barriera a todos los intendentes peronistas para poner intendentes radicales. Fue un gran aliado de Menéndez y otro de los sectores importantísimos con los cuales Menéndez construyó su política fue con Raúl Francisco Primatesta, que era el presidente de la Conferencia Episcopal, el hombre más fuerte de la Iglesia Argentina en esos momentos. Y todas esas relaciones van a ser lo que él después va a nuclear e integrar a partir del 80-81 para presentarse como candidato político en Córdoba cuando se abriera el periodo electoral. Él arma como una especie de mesa política que se llamó MAS, Movimiento de Afirmación a la Soberanía, que de alguna manera aglutinaba a todos los sectores más conservadores, a la Fundación Mediterránea, que era el empresariado cordobés fuerte, a sectores de la Iglesia Católica y a la derecha sindical peronista, que también fue muy cómplice de todo el aparato represivo, que justamente había sido enemigo de ese sindicalismo que yo le decía de Tosco, de Salamanca, Tío López, que peleaban por la independencia de Argentina o de otro tipo de proyecto político que fuera emancipador y no negociara todo el tiempo con los sectores económicos. Y va a llegar, digamos, el fin de la dictadura y la etapa política de Menéndez durante todo el reinado de Eduardo Angelos y del radicalismo. Menéndez era una persona que había construido un gran poder y muchísimas relaciones y era tal vez el símbolo que teníamos los cordobeses de esa historia tremenda, trágica de la dictadura, que
que participaba de los actos, que era invitado a los palcos, que circulaba por la calle como ciudadano ilustre, que era considerado un símbolo y un ejemplo hacia adentro del ejército, justamente por ese compromiso personal que había tenido con la represión, y que lo fue durante muchísimo tiempo, y sobre todo en la década del 90, ante la gran indiferencia. Después pensemos en los indultos de Menem. Menem iba a ser procesado y llevado a juicio en el año 89, y el pacto que hace Menem con los militares hace que sea indultado en el año 89, indultado sin haber sido condenado, algo inédito. Que bueno, que formaba parte de un país, ¿no?, que había decidido olvidar su pasado, que había decidido enterrar todo lo que había sido el terrorismo de Estado, que había decidido enterrar todo lo que había sido los desaparecidos, los campos de concentración, que prefería pasar al olvido todo eso para no empantanarnos en el pasado, como se decía en esos momentos, y que felizmente creo que la sociedad argentina nunca pudo ser, tuvo sus anticuerpos y nunca pudo ser derrotada de forma completa. Y era una agenda que estaba ahí latente, el tema de la condena al terrorismo de Estado, del enjuiciamiento de los genocidas. Y bueno, digamos, con el cambio político que se empieza a dar a partir, digamos, del 2003, 2004, cuando se empieza a abrir toda esta etapa de los juicios, me parece que se abre una etapa absolutamente nueva, distinta, interesante para las nuevas generaciones, porque es una etapa que, para poder conocer ese pasado que quiso ser enterrado, los juicios me parece que abren la discusión, digamos, son importantísimos desde el punto de vista jurídico para sentar las bases de un Estado democrático que no es indiferente ante la impunidad, como había sido en la época de Menem. No digo el gobierno de Alfonsín porque fue un intento del enjuiciamiento de la Junta Militar, que fue otro hecho mundialmente reconocido, pero a Menéndez no lo había alcanzado ese juicio, había sido solamente el juicio para las juntas militares. Y era una etapa de política distinta, un momento que me parece muy, muy rico, muy interesante, de rediscusión de este pasado, y que me parece interesante, o por lo menos lo que vemos, de que las nuevas generaciones puedan conocer lo que ha sido nuestra historia, de lo que ha sido esta parte trágica que muchos quisieron enterrar, y que se retome, para mí, uno de los objetivos fundamentales que buscó Menéndez, que fue justamente la recuperación de la política como herramienta transformadora de la realidad. La dictadura llegó para justamente erradicar la política de la vida de la gente, y que con todas las diferencias, matices, discusiones que pueda haber hoy en día, que me parecen muy sanos y muy, muy interesantes, me parece que lo bueno es que los jóvenes o gran parte de la sociedad ha entendido que se puede construir un país mejor, más democrático, más igualitario, pero de la única manera de que se pueda hacerlo es participando, involucrándose en la vida del país, en la vida de la ciudad, en la vida del barrio, que fue lo que Luciano Benjamín Menéndez quiso aniquilar, ¿no? De alguna manera, para que no haya nunca más, como dice, digamos, ese refrán o ese dicho tan importante, tenemos que conocer lo que vivimos, y para valorar lo que tenemos hay que conocer esta parte dura, dolorosa y trágica de nuestra historia, creo yo, para valorar justamente lo que vivimos hoy, que es 30 años ininterrumpidos de democracia, con todas las dificultades que tenga. Así que, bueno, Cachorro es una manera de entender esa historia, ¿no? Así que